Seguimos con los vídeos de ejercicios del tema 12, derivadas de matemáticas de primero de bachillerato. Este es el vídeo 6, que vamos a ver ejercicios de continuidad y de la regla del L'Hopital. El 76 me dice que haya los siguientes límites aplicando la regla del L'Hopital. En el apartado A, si sustituimos el 2 me da 0 partido por 0 indeterminado. Si aplicamos L'Hopital, derivamos el numerador me da 2x menos 5, el denominador 2x más 3, así que ahora el límite vale menos 1/7. En el apartado B, si sustituimos el 0 me da 0 partido por 0 indeterminado, aplicamos L'Hopital, me da 5 en el numerador, 3 por 1 más tangente cuadrado de x en el denominador, así que me da 5 tercios. Y el C, el límite con x tiende a infinito me da infinito partido por infinito indeterminado, aplicamos L'Hopital, en el numerador me da 1 partido por x por 1 partido por 1 de 10 partido por 1, así que es 0. En el 77 me dice que haya la función derivada de las siguientes funciones. Llamamos a la primera función x cuadrado partido por 4 menos 1 y a la segunda 2x menos 5. Ambas son funciones continuas, pues son polinómicas. f1 de 4 es 3 y f2 de 4 es 3, así que como son iguales, la función es continua en x igual a 4. Hacemos la derivada de f1, que me da x medios, f1 de 4 sería 2, y f' de 2 me da 2, f'2 de 4 es 2, así que como son iguales es derivable en x igual a 4 y escribimos la función derivada, que sería x medios para x menos que 4 y 2 para x mayor que 4. Seguimos en el 77. Llamamos g1 a 3 menos x, g2 a x cuadrado más 3, ambas son funciones continuas. g1 de menos 1 es 4, g2 de menos 1 también es 4, así que es continua en x igual a menos 1. g' de 1 en g'1 de x es menos 1 y g'2 de x es 2x, así que g' de 1 de menos 1 es menos 1 y g'2 de menos 1 es menos 2. Son diferentes, así que no es derivable en x igual a menos 1. Hacemos la derivada, me da menos 1 para x menor que menos 1 y 2x para x mayor que menos 1. En el 78 me pide que calcule a y b para que las funciones sean derivables en los puntos que nos piden. En el apartado A llamamos f1x a x cuadrado más 1, a f2x a 4x menos b, y además son funciones continuas, son polinómicas. Para que sean continuas en x igual a 2, f1 de 2 tiene que ser igual a f2 de 2, y para que sea derivable f'1 de 2 tiene que ser igual a f'2 de 2. f1 de 2 es 4 más 1, f2 de 2 es 8 menos b, lo igualamos y me da una ecuación. f' de 1 es 2ax, f' de 2 de x es 4, f'1 de 2 es 4a, f' de 2 es 4, así que 4 tiene que ser igual a 4. Y con esto hacemos a vale 1, sustituimos en la otra ecuación y salimos que b es igual a 3. Para estos valores de a y b, la función es continua y derivable en x igual a 2. Seguimos en el 78, vamos con el apartado B. Llamamos g1 de x a menos x y g2 de x a x cuadrado más bx. Ambas son funciones continuas. Para que gx sea continua en x igual a menos 3, g1 de menos 3 tiene que ser igual a g2 de menos 3. Y para que sea derivable, g' de 1 de menos 3 tiene que ser igual a g'2 de menos 3. g1 de menos 3 es a más 3, g2 de menos 3 es a 9 menos 3b. De ahí me sale una ecuación. Y con las derivadas, g' de x y g' de 2 de x, sustituyendo el menos 3 me sale otra ecuación en la que sale que b vale 5. Con a más 3b igual a 6 me daría a igual a menos 9. Para estos valores de a y b, g de x es continua y derivable en x igual a menos 3. El 79 pide que aplique L'Hopital los siguientes límites. El primero,
Si sustituyo el 0 me da 0 partido por 0 indeterminado, así que le aplico L'Hopital, derivo el numerador, me da e a la x, el denominador coseno de x, y esto me da 1 partido por 1, que es 1. En el apartado B también me da una indeterminación 0 partido por 0. Derivo el numerador, 1 más tangente cuadrado de x, el denominador 5 me da un quinto. En el apartado C también me da una determinación, infinito partido por infinito. Aplico L'Hopital, el derivo arriba, que es el numerador es 1 partido por x, el denominador 2x más 5, así que el límite me dará 0. En el apartado D me da infinito partido por infinito. Aplico L'Hopital, me da e a la x en el numerador, 2 partido 2 eleva 2x más 1 en el denominador, así que el límite me va a dar infinito. En el apartado E, 0 me da la indeterminación 0 partido por 0. Aplico L'Hopital, 1 menos coseno de x partido de coseno de x me da 0. Seguimos en el 79, vamos con el F. Me da una indeterminación 0 partido por 0. Aplico L'Hopital, el numerador me queda coseno de x, en el denominador 1 más 1 tangente cuadrado de x, así que me da a dar un medio. El G también me da una indeterminación 0 partido por 0. Aplico L'Hopital, derivo al numerador, me da seno de x, el denominador 2 por e a la x menos 1 por e a la x. Me vuelve a dar una indeterminación 0 partido por 0, así que tengo que volver a aplicar L'Hopital. Me da coseno de x partido de 4 por e a la 2x menos 2 por e a la x, que me da un medio. El H me da una indeterminación 0 partido por 0. Aplico L'Hopital. La derivada del numerador es 4 por 1 menos 1 partido de x más 1. En el denominador, como es una multiplicación, tengo que hacer la derivada de un producto. Hago el mínimo en el denominador. Se me van los denominadores de ambas fracciones. Me vuelve a quedar una indeterminación de 0 partido por 0. Así que aplico L'Hopital y me queda 4 partido de 2, que es 2. El 80 me pide que estudie la continuidad y derivabilidad de las siguientes funciones. La primera, escribimos la función, llamamos f1 a la función para x menor que 2 y f2 a la de x mayor que 2, que son funciones polinómicas y por lo tanto ambas son continuas. f1 de 2 es 1, f2 de 2 es 1, así que como son iguales, f de x es continua en x igual a 2, es continua en todo R. Hicimos la primera derivada de 1, la primera derivada de 2, la primera derivada de 1 en 2 es 2 y la de 2 en 2 es 2 también. Es menos 2, perdón, así que como son distintos no es derivable en x igual a 2. La derivada sería 2x menos 2 para x menor que 2 y menos 2 para x mayor que 2. En el apartado B, con la función, también llamamos f de 1 a la función que está definida de menos infinito hasta el 3 y f2 para los mayores iguales que 3. f1 de 3 es 1, f2 de 3 es 1, así que f es continua en x igual a 3, así que es continua en todo R. Hacemos la primera derivada de 1 y de 2. El valor de 3 de la primera derivada de 1 es 2, de 3 es un medio, así que como son distintas no es derivable en x igual a 3. La derivada sería 2 para x menor que 2 y 1 partido raíz de x menos 2 si x es mayor que 2. Y ya el último apartado del 80, ponemos la función, también llamamos f1 a la función que está definida para los menores iguales que 0, f2 para los x mayores que 0. Son funciones continuas y derivables. f1 de 0 es 3, f2 de 0 también es 3, así que como son iguales, es continua en x igual a 0 y continua en todo. Hacemos la primera derivada de la función 1 y sustituimos en 0 me da 1 y en 2 me da 2x más 1 sustituyo y me da 1, así que como son iguales es derivable en x igual a 0. La f' de x sería e a la x y 2x, para x menor que 0, 2x más 1 para x mayor que 0.
El 81 pide que calcule en cada caso los valores de m y n para que las funciones siguientes sean derivables en todo R. En el apartado A escribo la función, llamo f1 a x cuadrado menos 5x más m, f2 a menos x cuadrado más nx. Ambas funciones son polinómicas, son continuas y derivables. Para que la función sea continua en el punto de ruptura x igual a 2, se debe de cumplir que f1 de 2, que es menos 6 más m, sea igual a f2 de 2, que es menos 4 más 2m. Así que me queda una ecuación. Para que sea derivable en el punto de ruptura, en x igual a 2, debe ser que f' de 1 de x, que es 2x menos 5, en 2 me da menos 1, sea igual a f' de 2 de x, que es menos 2x más n, que me da menos 4 más n. Así que n vale 3, m valdría 8, y para estos valores de A y B, f de x es continua y derivable en x igual a 2. Seguimos en el 81, vamos con el apartado B, escribimos f de x y llamamos f1 a la función definida para los x menores que 1, f2 para los x mayores o iguales que 1. Ambas son funciones polinómicas, así que son continuas y derivables. Para que la función sea continua en el punto de ruptura, que es x igual a 1, f de 1 de 1 tiene que ser igual a f2 de 1 y me da una ecuación. Para que sea derivable en el punto de ruptura x igual a 2, f' de 1 en 2 tiene que ser igual a f' de 2 en 2, en 1, perdón, así que me sale otra ecuación. Resolvemos el sistema, me sale m igual a 1 y n igual a 2, y que para estos valores de m y n, la función es continua y derivable en x igual a 1. Seguimos en el 81, el apartado C, escribimos la función, llamamos f1 a la función definida para los x menores o iguales que 0, f2 para los x mayores que 0, son funciones polinómicas, por lo tanto son funciones continuas y derivables. Para que la función sea continua en el punto de ruptura, que es x igual a 0, f1 de 0 tiene que ser igual a f2 de 0, así que n me sale que vale menos 1. Y para que sea derivable en el punto de ruptura x igual a 0, se debe de cumplir que f' de 1 de 0 y f'2 de 0 sean iguales, así que m vale 3. M vale 3 y n vale menos 1. Para estos valores de m y n, la función es continua y derivable en x igual a 0. El último del 81, escribimos la función, llamamos f1 a la función que está definida para los x menores que menos 2, f2 a la función que está definida para los x mayores o iguales que menos 2, ambas funciones son polinómicas, por lo tanto son continuas y derivables. Para que la función sea continua en el punto de ruptura, que es x igual a 2, se debe de cumplir que f1 de menos 2 sea igual a f2 de menos 2, con lo cual me sale una ecuación que es 4m menos 6 igual a 2n. Para que sea derivable en el punto de ruptura x igual a 2, f' de 1 de menos 2 y f'2 de menos 2 tienen que ser iguales, así que me sale otra ecuación. Resolvemos el sistema y me da que m vale 2 y n vale 1. Para estos valores de m y n, f de x es continua y derivable en el punto x igual a menos 2. Bien, pues este ha sido el sexto vídeo de ejercicios del tema 12, derivadas de matemáticas de primero de bachillerato, en el que hemos visto ejercicios de continuidad y de la aplicación de la regla de L'Hopital. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido, y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.